Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Amigos de Vida Plataforma, también sean bienvenidos. Vamos a platicar sobre el tema que es obligado esta semana, lo que aconteció a partir del domingo a la fecha, y no lo vamos a abordar desde el asunto de la seguridad pública, sino desde la gobernabilidad de México, lo que puede implicar para la gobernabilidad de México. Y de hecho lo planteamos como una pregunta. ¿Existe? ¿Podemos hablar de gobernabilidad en México? Yo creo que sí, pero vamos a explicarnos. Pero también vamos a entender y no podemos ocultar que el crimen organizado ha generado sus propios mecanismos de gobierno en varios territorios del país. Eso no se puede negar y esperemos que en algún momento de la vida de esta nación cambien esas circunstancias. Pero vámonos por partes entonces. Hay procesos de aprendizaje en todo esto, no solo por lo que sucedió el domingo, sino desde hace tiempo atrás. Para empezar, que el crimen organizado también tiene sus códigos de conducta. No podemos o no queremos hablar por este momento de códigos de ética, pero podríamos llegar a decir que sí, que el crimen organizado también tiene sus códigos de ética, entre ellos y en las relaciones que tiene con la sociedad e incluso con los gobiernos. Pero dejémoslo como códigos de conducta. También ha establecido, el crimen organizado ha establecido instituciones. La mayor organismo que tiene instituciones constituidas a lo largo de su formación histórica, pues es el Estado mismo. Sabemos, nos lo han enseñado desde la secundaria, que las grandes instituciones de un Estado y de un Estado-nación, pues es la iglesia, la educación e incluso los llamados poderes fácticos. El crimen organizado no es la excepción, ha generado sus propias instituciones. Por ejemplo, ha establecido sus mecanismos hacendarios con los cuales recauda fondos para sus actividades, desde luego al margen de la ley, y desde luego se combate por parte del gobierno federal o estatal, pero a fin de cuentas existen esas instituciones para ese crimen organizado. Es un sistema, a fin de cuentas, generan instituciones que representan un sistema paralelo al Estado mexicano mismo. Y esto los ha llevado incluso a llevar a la práctica algo que se ha dado en llamar la Pax Narca, con X, Pax Narca, en donde se habla de ello cuando hay un grupo criminal que es hegemónico en cierta región, en cierto lugar, y que es capaz de controlar el actuar de otros grupos criminales, o incluso que no actúen grupos criminales o delincuencia tan básica como robo a casa habitación o robo a negocios. Hay territorios en México donde el crimen organizado más potente no permite estas actividades, y esto lleva a una relativa tranquilidad en esos lugares, en esas regiones. Esto es una realidad que está pasando en México. Nos ha tocado seguramente tener visitas en nuestra ciudad y decirles: aquí puedes estar tranquilo, aquí puedes estar tranquilo. No es que no exista crimen organizado, sino que ese crimen organizado prefiere que las cosas estén tranquilas en el lugar donde opera. Es desde luego muy triste que suceda esto desde la criminalidad, pero es una realidad. Desde luego no se compara con la estructura, la capacidad de un Estado-nación, que ahorita vamos a comentar. Los disturbios de este 22, vamos a ver entonces de los disturbios de este domingo 22 de febrero.
reflejan varias cosas. Que efectivamente en el occidente del país hay un poder hegemónico, y esto es a cargo, tampoco es ningún secreto, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Como vimos, fueron varios estados y varias ciudades donde hubo disturbios, donde hubo bloqueos, y eso solo refleja los lugares, las ciudades, los municipios en donde opera o en donde es hegemónico este grupo criminal. Eso es una realidad. Efectivamente, hay un poder hegemónico de este grupo delincuencial. Y en ese sentido, entonces, en esos municipios que podemos ver donde hubo esos bloqueos y esos estallidos violentos, finalmente podríamos estar hablando de esa Pax narca. Pero también dejan ver estos grupos criminales que el problema no es con la sociedad civil, es con la autoridad estatal o con la autoridad federal, pero no con la sociedad civil. Lo que vimos con estos sucesos de este domingo 22 a la fecha es que básicamente no hubo pérdidas de civiles. Sí hubo por ahí tristemente una persona civil fallecida el mismo domingo, pero en general esos bloqueos y esas manifestaciones violentas no se expandieron y no se extendieron hacia la propia sociedad civil, y eso habla a fin de cuentas de que los criminales no están, al menos por ahora, en la intención de afectar a la sociedad civil. Entonces lo que se ve, o ratificamos que se ve, es que precisamente existen códigos de conducta de esos grupos criminales. Hay límites que no se atreven a cruzar o que no quieren cruzar. También, desde luego, en toda la historia de de este gran problema para México, se han llegado a documentar casos en los que la sociedad civil sí se ve afectada, pero es sintomático, muy significativo como es que en estos días, en esta gran efervescencia de violencia, no se vio afectada la sociedad. La sociedad básicamente nos encerramos protegiéndonos, no salir mejor en esos momentos para no sufrir algún percance, y finalmente el crimen organizado no fue a buscar afectar a esa sociedad civil. Estamos haciendo otra pregunta más. ¿Se rompió con esto la Pax Narca de la que se habla en esta parte occidente del país? Bueno, seguramente muchos civiles en estos momentos, desde el domingo mismo, están preocupados por lo que vaya a venir. Vamos, entonces es reflejo, es síntoma de que saben quién domina, qué grupo criminal domina su región, su ciudad, su municipio, y se acostumbran a vivir con ello, lo cual no es nada bueno, pero se acostumbran, se habitúan. Y el hecho de que en este caso hayan abatido a un líder, a un gran líder criminal, pues sí mete en incertidumbre precisamente a esta sociedad civil de qué va a pasar entonces. Se rompe esa estabilidad de la que están acostumbrados, buena o mala, se rompe, y ahora están preocupados de qué va a pasar una vez abatido este líder criminal. Y desde luego estamos esperando porque no suceda algo lamentable para la sociedad ni lamentable para los mexicanos, las mexicanas. Michoacán, también parte de las experiencias, de los aprendizajes, es que Michoacán ya vivió una gran transición en últimos años, y es que antes dominaba la familia michoacana y ahora pues quien domina es el Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, los michoacanos ya vivieron una vez ese cambio de grupo criminal hegemónico, y desde luego ha implicado momentos de violencia significativa, pero volvemos al asunto de que es entre esos grupos criminales. No por eso nos debemos de sentir alivio,
sí debemos de seguirnos preocupando porque sobre todo se acabe esta situación en todo el país y esperemos lograrlo en algún momento. Volvemos a la pregunta entonces, ¿hay gobernabilidad del Estado mexicano? Pues yo creo que sí. No olvidemos, les diría, no olvidemos que lo que está representando el crimen organizado pues es un sistema, pero no es el Estado, es un sistema criminal, pero no es el Estado. El Estado-nación es mucho más. El Estado mexicano significa o es parte del Estado-nación. Hablar de Estado-nación es hablar de la patria mexicana, de la nacionalidad mexicana. Y esto, la idea del Estado mexicano es mucho más grande que la delincuencia organizada. Las instituciones que componen a un Estado-nación, al Estado-nación mexicano, pues tiene que ver con la familia para empezar, la comunidad, su autoridad, implica regiones, implica todo el territorio mexicano, implica el Estado, un Estado-nación mexicano, implica su ejército, implica la iglesia, implica la educación, eh, todo esto entonces es más grande que el crimen organizado, implica voluntades también, implica que una gran mayoría de mexicanos optó por ser gobernados por una presidenta, una mujer y de manera democrática. Eso es lo que está representando nuestro Estado-nación. Incluso es tan grande este Estado-nación mexicano, mucho más grande que la delincuencia organizada, que este Estado-nación se compone de una institución más, la salvaguarda de los estados, de los derechos, incluso de los criminales. Para empezar, el Estado-nación mexicano implica un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho suma, incluye a los propios derechos humanos de esos propios delincuentes que desde luego también no dejan de tener sus derechos. Si eventualmente se les captura, tienen derecho a un juicio eh, eh, justo y tienen derecho a la justicia y tienen derecho a un abogado y tienen derecho a no tener violencia, no sufrir violencia una vez que son capturados. Vamos, un Estado entonces implica tener derechos para todos y todas, incluidos estos grupos organizados. Por eso decimos, el Estado-nación es mucho más grande que una situación de delincuencia organizada. El Estado mexicano, el Estado-nación mexicano es más grande que los sistemas de delincuencia, es soberanía. No se diga en estos momentos que estamos reivindicando nuestra soberanía sobre los desplantes de un personaje como Donald Trump, que amaga y amaga con que va a entrar a nuestro territorio a perseguir a estos grupos criminales, que vamos, también esa es otra gran diferencia. Mientras que Estados Unidos reconoce al Estado mexicano como un interlocutor, a los grupos criminales los ha declarado como organizaciones terroristas. Entonces, decir Estado mexicano, Estado-nación, es algo mucho más grande que hablar de criminalidad. Es cierto entonces, tratando de concluir, que el crimen organizado ha generado sus instituciones, tienen contempladas, tienen generadas también sus códigos de conducta, pero nunca sustituirá a un Estado-nación por todo esto que implica. El Estado-nación mexicano entonces implica soberanía, identidad, implica esa gran o esa grandeza de las mexicanas y los mexicanos que queremos un México en paz, un México que haya superado todo este problema de delincuencia organizada. Esperemos lograrlo, pero lo logramos y si lo vamos a lograr es justamente gracias a que estamos cuestionados en un Estado-nación y ese Estado-nación es mucho más grande. Del lado de quién está la ciudadanía mexicana del domingo para acá, del lado de sus fuerzas armadas, de los militares, que además Guardia Nacional también, que dieron militares o agentes que dieron su vida por salvaguardar la tranquilidad de los mexicanos, de las mexicanas. En ese sentido, respondiendo a la pregunta, ¿existe gobernabilidad en México? Sí,
desde luego que existe y es mucho más grande que las adversidades que se nos enfrentan día con día. Y bueno, es un comentario breve que no quisimos dejar pasar. Tampoco quisimos abordar otro tema porque en estos momentos sí me parece que amerita estar reflexionando sobre este tema, este gran acontecimiento, pero sobre todo también, como dice el nombre de nuestro programa, tratar de generar resiliencia entre mexicanas y mexicanos. Somos más grandes, somos muy fuertes e incluso en este proyecto de nación que estamos sosteniendo todas y todos mediante nuestro voto, por ejemplo, tienen cabida los derechos de todas y todos por igual. En ese sentido, no nos vamos a sentir orgullosos porque se abaten a criminales. Hay que sentirnos, eh, hay que lamentarnos porque no dejan de ser mexicanos, no dejan de ser jóvenes que no tuvieron oportunidades como todas y todos. El gobierno federal está intentando, como lo ha dicho, abatir las causas de esta criminalidad para rescatar precisamente a muchos jóvenes que están en manos de la delincuencia organizada, incluso, como ya también sabemos, incluso el crimen organizado ha reclutado por la fuerza a nuestros jóvenes y entonces no nos vamos a, cada vez que vemos abatidos a criminales o presuntos criminales, no nos vamos a sentir orgullosos ni mejor. Somos una sociedad que merece mucho más, algo mucho mejor, y eso implica que rescatemos a nuestra propia juventud y a nuestra población y estar erradicando juntas y juntos problemas como la delincuencia organizada. Y bueno, terminamos nuestro punto de vista. Les agradezco a Código Libre que nos permite siempre llegar con ustedes. Le agradezco a Carla, a Felipe, a Gerardo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Código Libre.